golpeadas, y había un médico, Nazar, ¿se acuerda? Que se dice que abusó a más de 163 jovencitas, algunas chiquititas en gimnasia. Abusó del poder que tenía y de alguna manera las manejaba. Inclusive estuvo en la corte dando testimonio. Salió en las noticias hace unos días de un padre de 3 de las muchachitas que estaban en gimnasia, y las 3 fueron tocadas o abusadas por este doctor. Y cuando se enteró el padre y escuchó el testimonio de sus hijas, quería matarlo. Dijo: denme 5 minutos solos con él, denme 5 minutos. Algo humano, ¿no? Algo humano. Y le dijo el juez: no le voy a dar 5 minutos con él. Y cuando le dieron la sentencia a este monstruo, este padre se abalanzó y lo quería, que no está para menos la impotencia. Y le cayeron los guardas y le dijeron: cálmese, entendemos lo que siente, cálmese. Pero ¿cómo nadie habló? ¿Cómo suceden esas cosas? No, nadie habló. Y a veces en las iglesias pasa lo mismo. Hay gente que está haciendo fechorías, cosas incorrectas, pidiendo prestado y no pagando, y dejando a varios cristianos que perdieron sus ahorros porque le prestaron dinero a esta persona que se hizo pasar como cristiano y llegó a la iglesia, y nadie habla, y no se corrige el pecado. Dios nos manda a hablar. La verdad, hay un dicho en México que dice: la verdad no peca, pero incomoda. ¿También la usan en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, o no? Sí, la verdad no peca, pero incomoda. Es como una piedra en el zapato. Imagínate que ahorita les pusiéramos una piedrita en el zapato y dijeran: vamos a correr, ay, ¿verdad? Porque así, cuando alguien te apunta y te dice que algo está mal, te incomoda. Pero la Biblia nos dice que debemos aprender a hablar la verdad cuando es tiempo de hacerlo, pero debemos saber cómo hacerlo, ¿cierto o no? ¿Quieren que aprendamos juntos algunos tips que Dios nos da de cómo hacerlo? Algunos guía de su palabra. Vamos a escuchar, vamos a aprender juntos. Bueno, primero que nada vino a mi mente el apóstol Pablo, un hombre tan elocuente, tan lleno de Dios y decidido que se hicieran las cosas bien, organizado, pero a la vez tenía gracia para decir las cosas. Pablo, en Hechos 18, 5 al 6, lleva el evangelio a los Corintios y dice: Pablo estaba entregado, ¿cómo? ¿Quién era Pablo antes? ¿Era una persona que creía en Dios? Pero que creía en el cristianismo. ¿Creía en Jesús Pablo? No, Pablo pensaba que los cristianos estaban equivocados, pensaban que Cristo no era el Mesías. Él pensaba que los cristianos estaban locos, y tan es así que los perseguía y los ponía en la cárcel. Y qué increíble que el enemigo de la fe terminó convertido en un gran defensor de la fe, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Y Pablo, en este caso, él estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, y dice que testificaba. ¿Qué significa testificar? Ser testigo, platicar lo que tú has visto a Dios hacer en tu vida, o los versículos de la Biblia, de las escrituras que tú has encontrado, que te hablan verdad a tu corazón, y compartir eso, ser testigo de lo que Dios hizo. Y dice que era testigo a los judíos con las escrituras, les mostraba que Jesús era el Mesías, el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El ungido de Dios, del hebreo Meshía, el ungido de Dios, que las escrituras decían que Dios enviaría a su ungido, aquel escogido por él, lleno de su espíritu, de su poder, para traer salvación a las naciones, que era Jesús. Estaba escrito en los profetas. Pero dice la escritura que ellos se opusieron y blasfemaron. A veces no importa que tú abras la Biblia y le muestres a la gente de forma muy contundente. A veces el que no quiere creer y está terco y necio, no quiere creer. No importa que le muestres. Yo tuve un debate esta semana en el sitio de Firmes en la Verdad, porque una hermana me pidió: por favor, pastor, ayúdeme, que hay gente tan terca que tergiversa la palabra y no tiene humildad. Por favor, ayúdeme. Y puso: les comparto ahora sí el hermano Carlos, que él es un teólogo y no sé qué. Y empezó a atacarme. Dice: sí, algunos que se creen teologuillos, y de una manera despectiva.
Y le mostraba con la escritura eso, y le dije, en primer lugar, yo no me llamé teólogo, fue la hermana que me puso así. Pero sí tengo una maestría en teología y he estudiado la palabra y no me considero un gigante para llamarme teólogo del erudito como algunos que tienen su PhD y estudian 40 años. Es un título que está difícil ponerse, pero amo la palabra, esta es la realidad. Le expliqué el pasaje a la luz del griego, a la luz del versículo, y haz de cuenta que no le estaba diciendo nada, solamente quería atacar. Entonces me salí respetuosamente y le dije que Dios te ilumine si no quieres ver, si no quieres. Me acusó de ignorante, aunque le mostraba claramente. ¿Alguna vez te ha pasado con alguien eso? Y realmente ahí te das cuenta. Le dije, hermana, no se preocupe, enfóquese en la gente que aunque difiera de nosotros, quieran evaluar ideas y quieran dialogar con respeto, porque si no, no vamos a llegar a nada. Pero aquí vemos que los judíos se opusieron, blasfemaron. ¿Qué significa? Tú y tu Jesús. Y quién sabe qué habrán dicho de Jesús, ¿no? Blasfemaron. Dice, entonces Pablo llegó a un punto, primero estaba testificando, apasionado. Llegó a un punto que dijo, no se puede hablar con estos. ¿Y qué dijo? Se sacudió los vestidos, como dice la Biblia, sacude de los pies. ¿Y qué dijo? ¿Saben qué? Yo he hablado la verdad, les expuse las escrituras, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo estoy limpio. Ahora me iré a las naciones que no son judías, a los gentiles. Eso significa gentiles, goyim en hebreo, las naciones que necesitan escuchar del Mesías también. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. A lo mejor Pablo se quedó con miedo, porque si blasfemaron, de seguro que le pusieron una amenaza. Porque se acuerda que Pablo mismo agarraba a los cristianos y los encarcelaba, ¿se acuerda? Entonces de alguna manera Pablo se intimidó. ¿Alguna vez te ha intimidado a alguien? Tú no sabes nada, tú y tu religioncita, y tú esto, tú no, sí, tu pastorcito, y no sé cuándo. ¿Alguna vez te ha pasado y tú te quedas así frustrado? Pero es que es tan claro como el agua y no conocen la palabra y recurren al insulto y tú te quedas así trabado, ¿no? Y te da miedo y me van a rechazar y me van a criticar. Es humano eso. ¿Alguna vez has pasado por algo así? O en tu trabajo. Y tú dices, es que están ciegos, no ven. Bueno, aquí Dios le dijo a Pablo en la noche, no temas. ¿Qué le dijo Dios? No temas. Sino, ¿qué le dijo? Habla. ¿Y qué? Y no calles. Y yo creo que nosotros, Dios nos manda también como iglesia a tu vida y a mi vida y nos dice, habla y no calles. Cuando es momento de hablar la verdad, asegúrate que es con la actitud correcta y en amor, pero habla y no te calles. Porque yo estoy contigo, dice Dios, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y eso le dio ánimo y aliento a Pablo. Ahora, qué interesante, ¿por qué cree que Pablo dijo en el último parte del versículo, su sangre sea sobre su propia cabeza, yo estoy limpio? ¿Por qué cree que dijo eso Pablo? Qué interesante frase, ¿no le parece? Sabe que Pablo está citando las escrituras, está hablando con gente que se supone que conoce de las escrituras, pero este es el pasaje que Pablo está citando. Ezequiel capítulo 3 verso 18 al 19. Dios le dijo a Ezequiel, ve y habla al pueblo. Y dice, cuando yo dijere al malvado, al rebelde contra mí, al que está haciendo injusticia, al que está sin Dios, ciertamente por tu pecado morirás. Dice, ¿qué le dice Dios a Ezequiel? Si tú no le amonestas, si tú no vas y le dices lo que yo te dije que le digas, ¿qué dice? Ni le hablas. A ver, ¿con qué propósito hace esto Dios? Qué interesante, prestamos atención. Hace esto Dios para aplastar a la gente y dices, estás mal, eres un fracasado, loser, dicen los americanos. No, así dicen, ¿no? Para despectivamente insultarse, no. Dios no lo hace así para decir no hay esperanza para ti, ya no sirves, ya pecaste, ya la regaste. ¿Con qué propósito Dios le dijo a Ezequiel que hiciera eso? Dice, para que sepa de su mal camino, a fin de que se vuelva al buen camino, a fin de que viva. Pero si tú no le dices, él morirá por su maldad, no por tu culpa. Pero su sangre, ¿qué dice? Demandaré de tu mano. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes!, ¿no? Dios te dice, oye, sabiendo él que se iba a perder sin Cristo, que iba al infierno, que iba sin Dios, que iba a destruir su hogar y su familia, que se iba a meter más, a hundir más en la adicción,
Tú tuviste la oportunidad única de decirle algo, una palabra de esperanza o de verdad, de que busquen a Dios, de que con Dios no se juega, que el pecado trae consecuencias, y tú te quedaste callado. Pero ¿sabes qué? Su sangre te demandaré. Te diré por qué no hiciste algo cuando tú tuviste oportunidad de hacer una diferencia. Pero dice, en cambio, y dice, pastor, ¿y qué si yo le digo y no me hace caso? Porque eso pasa la mayoría de las veces, ¿verdad? Somos como mulos. Ahí vamos, como mulos al matadero, ¿no? Sabiendo que nos va a ir mal, y nos dicen y lo sabemos, nos enojamos, y como quiera vamos y lo hacemos y sufrimos el daño. Dice la Biblia que el necio va y ve el mal y se abalanza sobre el mal y sufre el daño, pero el entendido saca la vuelta y no pasa y no sufre ese mal. Entonces dice que en cambio, si tú se lo adviertes, ¿qué dice Dios? Y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás librado tu alma, le dice Dios a Ezequiel. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo en Hechos 18? Estaba citando a Ezequiel capítulo 3 y les estaba diciendo, yo ya les expliqué la verdad, yo ya les dije que Jesús es el Mesías, que ustedes están blasfemando y yendo en contra del Cristo y del Mesías que esperamos, creyéndose religiosos. Limpio estoy de la sangre de ustedes y del juicio que vendrá, porque habiendo visto la verdad, ni siquiera indagaron, se cerraron con su necio corazón y van a ser condenados por haber cerrado su corazón a no buscar la verdad, les dijo Pablo. Entonces Pablo, Dios le dijo, habla, ¿y qué? Y no calles, habla la verdad. Entonces, no es tu responsabilidad ni la mía cambiar a las personas cuando están mal. ¿Conoces a personas que están mal ahorita? Que están tomando decisiones tontas en su vida. Decisiones que sabes que van a traer dolor a su vida y que los alejan de Dios. ¿Conoces personas necias que quizá tienen una religión y son bien tercos en su religión, pero no abren la Biblia para investigar y para leer y para buscar de Dios? Y tú quieres mostrarles, pero ¿sabes qué? No es nuestra responsabilidad cambiarlos, pero sí es tu responsabilidad hablarles. ¿Usted cree que es responsabilidad de nosotros hablar o no? ¿Qué dice la Biblia? Que fuimos salvos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que no veíamos nada, a su luz admirable. El cambio siempre es voluntario, es opcional. Dios no te va a cambiar a la fuerza. Dios a la fuerza no te va a obligar a dejar el vicio, la droga, el alcohol. Dios a la fuerza no te va a obligar a ser agradecido con tus padres. Dios a la fuerza no te va a obligar a amar a tus hijos. Dios a la fuerza no te va a obligar a luchar por tu matrimonio. Dios a la fuerza no te va a obligar a que dejes tu pecado. El cambio es voluntario. Pero Dios sí te va a poner situaciones de vida, te va a hablar de diferentes maneras, buscando que te vuelvas a Él. En Proverbios 27-22 hay un versículo bien fuerte que dice, aunque majes al necio en un mortero con granos, su necedad no se apartará de él. ¿Cómo muelen el maíz en algunos de nuestros países? Algunos lo muelen el maíz con algo bien pesado de piedra, ¿verdad? O a veces tienen que aplastarlo con una piedra pesada y molerla en un mortero. Y ese maíz es duro. Si te lo metes a la boca y lo tratas de morder con los dientes, antes se te caen los dientes que hacer polvo el maíz, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se ablanda ese maíz? A base de la fuerza del mortero. ¿Y qué dice la Biblia? Aunque agarres a un necio, así que ya vio la verdad y que debe cambiar y no cambie y no busca ayuda, aunque le venga la vida encima y las consecuencias de sus decisiones, su necedad no se apartará de él. Entonces, si un mortero no le puede sacar lo necio, imagínate tú y yo, blanditos menos. Pero sí podemos hablar la verdad, interesarnos en la gente. ¿Cómo presentamos la verdad? Vamos a ver unos puntos. Primero que nada, debemos hacerlo con gracia. En Colosenses 4:6 dice, léanlo conmigo, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Acabo de encontrar una tienda ahí en Federal Way, El Campeón, a ver si me dan mi comisión, me hacen 10% de descuento por hacer publicidad. Pues una tienda mexicana, todo lleno de productos mexicanos, grandísima, así como Safeway, pero los dueños en coreanos, imagínense.
y se ponen listos y se prenden el foco ellos, los asiáticos, antes que nosotros. No le ponemos una tienda a nuestra propia gente y ellos sí, y están haciendo la gran ganancia. Bueno, y hacen tortillas hechas pues así de maíz, tienen tortillería. Y pues eso es lo que uno extraña de nuestros países. ¿Se acuerda cuando su papá lo mandaban a las tortillas? Y tráigate la Coca-Cola familiar y las tortillas, ¿se acuerda? Y generalmente los más chiquitos de la familia era quien nos mandaban, ¿no?, a comprarlo. Bueno, es bien rico la tortilla. Si tiene que escoger entre tortilla de harina y de maíz, escoja la de maíz. La de harina tapa las arterias y es mala, es gluten. La otra es gluten free. Sí, a veces gluten free es el trigo y a veces eso inflama por dentro y no es tan sano. Y a veces es absurdo que ponen agua gluten free. Pues claro, pues es agua, no tiene trigo, claro que no. Pero bueno, fui a esta tienda y compré mis tortillitas y me hago mi aguacate, ¿no? Y las tortillas calientitas, así tronadorcitas en el horno. Me hago mi aguacate y como la tortilla con aguacate. Digo, está rico. Pero ¿qué pasa cuando le echa uno salecita? A algunos de ustedes se les pasa la mano, pero hace salecita, típico, ¿no? Hace salecita y muerdes la tortilla con el aguacate y la sal, o como diría Clavillazo, la pura vida, ¿no? ¿Se acuerda? Riquísimo, ¿qué sabe? Porque la sal le da un toque sabroso a la comida, especial, ¿verdad que sí? Nada más cuídese de eso, no le eche mucho, porque ustedes ni la han probado y le echan todo el salero. Pero dice la Biblia que nuestra palabra debe ser sazonada con sal. ¿Qué significa? Que debe tener sabor, debe tener gracia, que debe tener algo que la gente quiere escucharnos. Dice, para que sepan cómo debemos responder a cada uno. Y está hablando a personas renuentes o a personas que te cuestionan tu fe en Cristo o por qué vas a una iglesia cristiana. Dice la Biblia que debemos saber cómo responder a cada uno. La gente dispuesta, uno va a buscar otra manera a la gente renuente, o a la gente renuente que de verdad tiene dudas y cree, así como Pablo, que el cristianismo es errado, es algo falso. Uno debe saber cómo responder y equiparse para dar razón de nuestra esperanza. La palabra gracia significa con favor, con bondad. Busqué en el diccionario favor y significa complacer o servir a una persona por amabilidad, amistad o afecto. Entonces, ¿qué significa que nuestras palabras tengan sal y gracia? Significa que debemos tener amabilidad. No ser ¿qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira, te baja el enojo. Dice, pero la palabra áspera, la que raspa, la que duele, la que insulta, la que ataca, la palabra áspera hace subir el enojo, la rabia, el furor, dice la Biblia. Y lo mismo debemos hacer cuando confrontamos a alguien en su pecado que amamos, un familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, un hermano en Cristo en la iglesia. Debemos utilizar gracia para hablar. Entonces, ¿cómo hablas tú la verdad? Con gracia. ¿Qué hizo Pablo? A veces uno ve temas controversiales en la vida cristiana. Por ejemplo, muchos de nosotros de la iglesia, antes ustedes eran devotos de algún santo. Tenemos uno de nuestros líderes de grupos de vida, como el hermano José Esparza, que está allá. Hermano, levante la mano. El hermano José Esparza, ya le dio pena. El hermano José Esparza nos ha platicado su testimonio de cómo él tenía celo y iba a Chalma, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A Talpa? Jalpa. Talpa. Y se iba en las procesiones. ¿Cuántos kilómetros eran, hermano? Una semana de caminar. Se iba para la Virgen, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, dice la Biblia, que el Señor nos salvó de nuestros padres nos dieron una fe. Y una de las primeras cosas que vemos en la Biblia es que el primer mandamiento nos dice que Dios es un Dios que demanda adoración solo a Él. Y dice que no nos hagamos imágenes, que nos postremos ante ellas. Llámale venerar o adorar, como quiera, estás clamando a una imagen que no tiene vida. Y mucha gente, porque no conoce la palabra y por su devoción, por la fe que nos dieron a veces nuestros padres, nos dieron una medallita, una estampa, una Virgen de Guadalupe, etcétera. Y cuando vamos a la Biblia vemos que dice que las imágenes tienen ojos pero
no ven, tienen pies mas no caminan. Y algunos cristianos se llenan tanto de celo y dicen, es que ¿por qué estuve yo engañado? ¿Cómo yo no abría mi Biblia y veía que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y que Él no habita en templos hechos de manos de hombres, y que hay un solo Dios intercesor entre Dios y los hombres? Entonces, cuando hablan con familiares que los atacan, porque a mí también me atacaron, sacamos esos versículos y a veces perdemos los estribos y la paciencia, y dice, es que son muñecos de yeso y de piedra y ídolos, y estamos hablando verdad conforme a la Biblia, pero a veces no lo hablamos con gracia, no lo hablamos con amor, lo hablamos con coraje, con enojo, con molestia. ¿Cierto o no? Nos ha pasado a algunos. Entonces, porque a veces nosotros mismos nos sentimos engañados. Y Hechos 17 es un perfecto pasaje, porque Pablo llega a una ciudad entregada a la idolatría, a otros dioses, y se para en el Areópago, un lugar donde hablaba la gente especial que venía, y dijo, hey, pueblo de Atenas, me da gusto estar con ustedes en esta tarde. Hoy traigo a ustedes un mensaje de esperanza. Que fíjense que pasando por la ciudad me di cuenta que ustedes son personas de mucha fe, son personas muy religiosas, porque vi diferentes dioses y diferentes altares. Y pasando por la ciudad vi un altar que decía agnostoteo en griego, al Dios no conocido. Ese altar que ustedes hicieron a un Dios que no conocen, por si a alguno se les escapaba, para no caer bajo su ira y para poder rendirle tributo y adoración, ese altar que ustedes tienen, tengo una noticia maravillosa. De ese Dios que ustedes no conocen, es el que hoy vengo a hablarles. Ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que no habita en templos hechos de manos de hombres como si necesitara algo de nosotros, pues Él es quien nos dio vida a cada uno de nosotros, y por Él existimos, y en Él nos movemos, y Él marcó los límites de las poblaciones del mundo, y dice, nos hizo a fin de que lo busquemos, y aunque sea a tientas lo encontremos, porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Qué palabras de amor de Pablo, ¿no? Qué palabras de sabiduría, porque Pablo no llegó diciendo, yo quiero hablar con ustedes, ustedes son una bola de idólatras ignorantes. No dijo eso, ¿verdad que no? Habló la verdad con suma, ahí está la gracia, ahí está la sabiduría. Habla con sabiduría. Fíjate lo que decía Platón, el filósofo griego, que me gustó y lo que quería compartir, aunque no es palabra de Dios, pero es palabra sabia y real. Dice, los sabios hablan porque tienen algo que decir, los necios porque quieren decir algo. Qué diferencia, ¿verdad? Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Y dice, estaba pensando que la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Dice la Biblia, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, el respetar a Dios, el amar a Dios. Y me acuerdo en Nehemías 1:4, que Nehemías fue presentado ante el rey y estaba triste, y el rey le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Y dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Entonces oré al Dios de los cielos. Probablemente le dijo, rey, permítame unos momentos y regreso, ¿no? Alguna manera. Y dice que oró al Dios de los cielos, o se inclinó y dijo, Señor, dame sabiduría, ayúdame a no regarla, ayúdame a no abrir mi boca y hacer una tontería, ¿no? Entonces buscó ayuda de Dios. Entonces cuando hablemos, asegúrese que la boca esté conectada al cerebro, porque ya nos ha pasado que muchas veces hablamos y nos metemos en problemas, todos, incluyéndome yo, todos. Necesitamos la sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Miren, Proverbios 17:28 dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. A veces hay ocasiones que sí, ¿no? ¿Y qué piensa? Y está la ecología y todo. ¿Qué piensa del proyecto ecológico de Seattle, donde vamos a utilizar células de hidrógeno para poder mejorar our carbon footprint? Dice, ¿no? Y tú dices, oh, that's very nice, ¿verdad? Pero si empiezas a decir, pues yo creo que está muy bien, porque ya te metiste en problemas, ¿no? El prudente, cuando cierra la boca, el necio pasa por sabio. Entonces asegurémonos de pensar bien lo que vamos a decir antes de hablar, pedirle ayuda a Dios, así como Nehemías. Piensa antes de hablar. Y mira, estas son buenas preguntas. ¿Es verdad lo que voy a decir o es solo mi percepción?
¿verdad? Hay iglesias que son muy rígidas. Hermana, usted trajo maquillaje, usted trajo pantalones y dice la Biblia. Espérate. ¿Es verdad lo que voy a decir o solo es mi percepción, solo es mi idea? Pregúntate. 2, ¿es necesario decirlo? ¿Es algo que se tiene que decir? ¿Anda en pecado? ¿Está en drogadicción? ¿Va a dejar a su esposa? ¿Es algo que se tiene que decir o no? No, me callo para no hacer problemas. No, es algo que se tiene que decir. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle. Juan el Bautista abrió la boca ante Herodes y le dijo: no está bien que estés con la mujer de tu hermano. A veces hay momentos de decir las cosas. ¿Es algo que ayuda o edifica? ¿Es algo que va a ayudar a la persona si le dices: oye, no dejes a tu esposa? ¿Ayuda o no? Sí, ya si él la deja es su problema, pero tú ya estás limpio en tus manos, porque tú te interesaste por amor en tratar de salvar una familia, o tratar de salvar una vida, o tratar de evitar que alguien abuse y lastime a otras personas. ¿Están conmigo? ¿Cómo lo puedo decir con gracia? Pregúntate. Bueno, hay que buscar el momento y la forma apropiada. Dice Proverbios 15:23, la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Alguna vez ha llegado alguien a darte consejo en un momento que lo súper necesitabas? ¿O que alguien te mandó un mensaje o un texto bíblico o se interesó en ti y tú dices, cabalito dicen, ¿no? Fue a tiempo. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Sí? Porque fue el momento de Dios de salvarnos de hacer una burrada que íbamos a cometer. Y eso dice la Biblia, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces esto nos debe motivar a nosotros a interesarnos en otra gente y en ayudarles si los vemos que están mal o a punto de cometer un error en su vida. Pueden ser nuestros hijos. Es que, pastor, ya me cansé de decirle a mis hijos. Bueno, usted diga lo que tenga que decir, ponga límites en su familia y hable, aunque se enojen, dígales, pero asegúrese que es con gracia y con verdad. Otro punto es que debes interesarte genuinamente en la persona. Dice Proverbios 18:13, es una necedad y una vergüenza responder antes de ¿qué? Híjoles, ahí ¿cuántos de nosotros tragamos y decimos been there, done that? ¿Qué tal los pleitos a veces con los hermanos o la familia? Y quieres decir algo y ni siquiera has escuchado, no es cierto, y ni siquiera te sientes a ver, dime, ¿qué estás pensando? Es que estoy bien enojada. Dice, pero a ver, ¿por qué? Es que yo espero de ti y tú no haces. A ver, ¿y cómo te hace sentir eso? Y de repente la persona se empieza a calmar. Ay, me está escuchando, ¿no? Y empieza a decir, ay, qué mal que te sientas así. Pues nunca ha sido mi intención. ¿Y qué crees que sería una solución? Ay, de la persona, ay, al fin me escuchó y al fin. ¿A poco no? Eso pasa cuando te interesas. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Entonces es importante interesarte genuinamente en las personas, porque si nada más dices, le voy a mostrar en qué está mal, tú estás mal y Dios te reprueba y te condena. Espérate, ¿y cuándo has mostrado interés en mi vida, no? O con tus palabras no me estás diciendo que te intereso, que vas a orar por mí, solamente me estás diciendo que yo esto y esto y esto. ¿Verdad que sí? ¿Están conmigo? Hay que mostrar amor e interés en la vida de la gente. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero Dios nos da ese poder de poder amar e interesarnos en los demás. Vive de tal manera que la gente respete quién eres. Fíjese, ¿usted cree que a Herodes le gustaba lo que Juan le decía? Le chocaba, como decimos los mexicanos, le repateaba el hígado, ¿no? Le chocaba. A Herodes le chocaba lo que Juan le decía, pero respetaba a quien Juan era, porque tenía miedo de la gente, porque la gente sabía que era profeta de Dios. Y hasta después de haberlo decapitado dijo, ay, Dios mío, ya regresó de la muerte, cuando oyó que Jesús hacía milagros. ¿Usted cree que Herodes sabía que Juan era un hombre de Dios? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que debemos vivir de tal manera que aunque la gente esté en desacuerdo con lo que le estamos diciendo, respeten quiénes somos. Y eso es muy importante, porque a veces somos los ogros de la familia. Tratamos bien mal a la esposa, al esposo, a los hijos o a los padres, y el momento que vemos un defecto y que nos preocupa nuestra familia y queremos mejorar ese defecto, ¿y cómo decimos las cosas generalmente? Golpeado,
áspero, estás mal y te va a ir mal. ¿A poco no es cierto que a veces hacemos eso? Porque nos da coraje que están cometiendo un error. Pero ¿qué tal si ellos vieran a nosotros que los amamos, que nos interesan? ¿Qué tal si en vez de regañar a mi hijo le digo: hijo, alístate, vamos a jugar boliche? Pero ¿de dónde, pastor? Ni tiempo de salir con mi esposa. Pues haga el tiempo, su hijo lo vale, vamos a jugar boliche. ¿Y qué le gusta comer a tu hijo? No, pues las alitas. ¿Cuál? ¿Wingstop o Wild Wings? A ver si me dan el 10% de... Vamos, lo llevas a comer. Hijo, ¿cómo estás? Sabes que estoy orando por ti en la semana. ¿Usted cree que eso podría tener un impacto en la vida de nuestros hijos, en vez de solo decir: eres un sinvergüenza y te va a ir mal? ¿A poco no? Sí, hay cosas que debemos mejorar, que debemos cambiar, que necesitamos la sabiduría de Dios. Pero si vivimos de tal manera que la gente respeta quiénes somos, sabe que los amamos, saben que somos personas íntegras, entonces cuando hablemos con ellos va a tener más peso lo que hablamos con ellos por el bien de sus vidas. ¿Verdad que sí? ¿Qué huele? ¿En qué nos habló Dios? ¿Qué cosa hay que cambiar en nuestro corazón? Porque yo creo que sí hay cosas que Dios nos está diciendo: hey, tienes razón que ese familiar tuyo está mal, tienes razón, pero ¿sabes qué? La forma en que lo estás comunicando y la forma en que estás viviendo no es la correcta. Y yo le dije al pastor este domingo que trajera este mensaje, que él ni siquiera sabía, pero lo traje para ti. Porque yo quiero que tú cambies esa actitud, porque quiero que ganes a tu familia y a tus amistades y a tus familiares que están sin Cristo, por los cuales yo di mi sangre por ellos. Quizá Dios te está hablando a tu corazón. Dice 1 Pedro 3, 15 al 16, dice: si alguno de ustedes sufre, el 4 dice: que no sea por ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. ¿Qué está diciendo Pedro? Si sufres por una mala relación, que no sea porque tú la regaste y rompiste la relación con tu familia, insultaste y lastimaste y hasta el día de hoy no te has reconciliado. Pero si sufres porque hablaste la verdad, porque con amor mostraste en la palabra, porque le dijiste a tu hijo: no voy a tolerar que se fume marihuana en la casa, o no voy a tolerar que vengas alcoholizado, porque eso pasa en muchas familias. Si eso pasó, ¿sabes qué? Tú tranquilo en tu corazón, dile: Señor, me duele esta situación con mi familia, pero Dios, estoy tranquilo porque sé que hice lo correcto y sé que este familiar sabe que lo amo y que me importa. Mi hija sabe que la amo. Cuida tu actitud y tu corazón. Dice 1 Pedro 3:15, estamos terminando. Dice 1 Pedro 3:15, léalo conmigo: y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Está hablando de la esperanza que hay en nosotros, de nuestro seguir a Cristo. Y Pedro dice: siempre estate preparado para dar razón de por qué eres cristiano. Ahora, me llama mucho la atención, ¿cuáles son los dos componentes que debemos tener para hablar y defender lo que creemos? O cuando le decimos a alguien: ¿sabes qué? Lo que crees no es correcto a la luz de la Biblia. Uno es mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La capacidad de que aunque estás enojado y te quieres enojar, pones tu carácter en las manos de Dios y hablas de una forma pacífica para hablar verdad a la vida de una persona. ¿Y sabes qué es la reverencia? Es el respeto y el amor y el temor a Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú hables, no solamente hables con mansedumbre en tu corazón con la persona, sino que consideres respetar a Dios. Porque a veces, vamos a verlo la siguiente semana, qué es lo que hizo Herodes. A veces nos dejamos manejar por las emociones y cedemos en cosas que no deberíamos ceder. Pues sí es verdad, y no nos mantenemos en nuestras convicciones de manera que honremos a Dios con nuestra convicción, corazón y mente. Entonces tienes que hacerlo con mansedumbre con la gente, pero que lo que hables sea algo que honra y respeta ¿a quién? A Dios. Cuida tu actitud y tu corazón. Si haces esto, tengo malas noticias. Una buena noticia es que estos principios que les compartí, hablar con gracia y con verdad, te van a abrir muchas puertas. Quizá vas a recuperar a tus familiares que han tenido problemas, tu matrimonio te va a funcionar.
Pero aún así, a veces hablar la verdad traerá consecuencias desagradables. Porque tú le dices la verdad a alguien en su cara, con amor, con respeto, con todo el tacto del mundo, y a veces por más tacto del mundo que sea, esa persona va a explotar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Murió. Le cortaron la cabeza por hablar la verdad. ¿Se debería haber callado? Era el tiempo de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que mengüe yo y que Él crezca, Jesús. Él sabía que era su tiempo de partir y Él preparó el camino para el Mesías. Fue cortado muy joven, pero está en la presencia de Dios y fue el más grande profeta que jamás hubo. Cumplió su propósito de Dios para su vida, cumplió su ministerio. Pero él estaba sintonizado con Dios. Y a veces tú y yo le vamos a decir la verdad a gente que amamos y nos van a mandar por un tubo, nos van a ofender, se van a enojar, pero asegúrate que no se enojan porque tú eres una persona áspera, porque eres una persona poco prudente. Asegúrate que si se enojan es porque tú ya hablaste con amor, hablaste la verdad, mostraste genuino interés, y entonces ya Dios les pedirá cuentas a ellos por sus decisiones tontas y van a cosechar sus propias decisiones, pero tú y yo vamos a estar como limpios de nuestras manos. ¿Por qué? Porque hablamos cuando deberíamos hablar y no nos callamos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Ustedes que son espirituales, restáurenle. Y termino con este verso, en conclusión. Este verso sumariza todo el mensaje. Dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y qué más dice? Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Para apartarse del mal es necesario amar a Dios y respetarlo, tener temor de Él, saber que Él dio su sangre por ti para rescatarte, para que no estés esclavizado en el pecado. Pero nosotros debemos usar misericordia, gracia y además verdad. A veces quizá te inclinas mucho a un lado. Es que yo hablo con verdad. Sí, pero nadie te quiere oír porque te falta misericordia y amor y gracia al decir las cosas. Y algunos de ustedes quizás estén en el otro lado. Es que todo para mí es misericordia. Sí, mi hijito, no te preocupes, y Dios te ama. Y sé que están haciendo cosas malas, pero sí, mi hijito. Y no estás hablando la verdad. Y Dios te dice, hey, si tanto los amas, háblales la verdad, interésate en ellos, sácalos de donde están.